Estas imágenes son visiones sobre la Revolución Mexicana. Algunas de ellas capturadas en el instante mismo en que sucedían los acontecimientos y otras producidas algún tiempo después, cuando iniciaron las distintas miradas del cine sobre la historia de nuestro país. Resulta difícil en ocasiones distinguir las filmaciones documentales de las de ficción. Todas ellas forman parte del acervo cinematográfico sobre este hecho histórico que ha sido visto por una multitud de personas y ha construido la concepción de los mexicanos y tal vez del mundo entero, la imagen más conocida de la revolución y de los revolucionarios. En 1910, ya con el cine observando la vida de México, y justo cuando se realizaban distintos actos de conmemoración, con las inauguraciones y desfiles, se puso en acción el cinematógrafo para así captar con las cámaras cinematográficas la situación del país, que llegaba a una crisis irreversible. Llegó el momento en que distintos grupos populares y diversos líderes se alzaron en armas para cambiar la historia de nuestro país. Las cámaras ya estaban listas para registrar esos momentos. En las primeras décadas del siglo XX, quedaban capturadas imágenes cinematográficas de una manera cada vez más amplia y constante. Se ve claramente la presencia de los camarógrafos y fotógrafos en las mismas tomas que hacían sus colegas. De forma especial en la historia de México, nos encontramos ante el fenómeno deslumbrante de tener un documento visual y fidedigno de una lucha armada, la Revolución Mexicana. Es un acontecimiento social que queda retenido por este invento como instrumento de la ciencia y se convirtió, por un lado, en testigo de la realidad histórica y, por otro, en espejo de los sueños de los hombres. Este invento es el cinematógrafo. La cámara nos regala imágenes históricas que hoy parecen sublimes para la narración de un conflicto armado como fue la Revolución Mexicana. Podemos ver en ellas a las tropas llegando en los grandes ferrocarriles de vapor y también a sus protagonistas. Uno de ellos es Pascual Orozco, hombre bien plantado que era buscado y seguido frecuentemente por los ingenieros cinematográficos, como Toscano. Tenemos también a Francisco I. Madero y a Venustiano Carranza. El cine, al igual que el descontento social, se propaga como reguero de pólvora, así en paralelo a las escaramuzas guerrilleras de los llamados alzados en los años de la Revolución, que brotaban en casi todo el territorio. También las imágenes fílmicas de aquellos acontecimientos llegaban hasta los más apartados rincones del país, a través de cines establecidos o errantes, que empezaron a cambiar la mentalidad de la gente y la fisonomía de los pueblos y ciudades. Las imágenes registradas por Salvador Toscano, Jesús H. Avitia, Enrique Rosas, los hermanos Alba y decenas de camarógrafos anónimos han sido el registro cinematográfico más importante del aspecto social en México
de la primer mitad del siglo pasado. Estas imágenes son en efecto un documento fílmico extraordinario, porque lo que vemos aquí no solamente son a los personajes que queremos apreciar de la Revolución Mexicana, sino también la vida cotidiana y la gente común. Podemos ver los contrastes sociales. Por un lado, a las damas que llegan a las inauguraciones, por ejemplo, a la inauguración del Ángel de la Independencia, y por el otro lado, a toda la gente que se encuentra alrededor, que evidentemente son campesinos. El cinematógrafo captó imágenes históricas, como el funeral de Madero. Los familiares de Madero intentaron verlo. No se les permitió el paso a la penitenciaría. El 23 de febrero de 1913 se dijo que habían tratado de huir la noche anterior y habían sido muertos Madero y Pino Suárez a manos de sus guardias. En las espaldas de la penitenciaría, algunos hombres del pueblo, después de colocar unos montículos en donde se veía aún sangre, contemplaban el sitio en que habían sido asesinados los que días antes eran sus gobernantes. Después llegó una carroza fúnebre y los ataúdes fueron colocados en ella para después llevarlos al lugar donde ya no los inquietarían ni la política ni las pasiones. Las cámaras de cine captan el momento en que entran los villistas y los zapatistas a la capital. Villa y Zapata, asomados a los balcones de Palacio, contemplan parte de sus tropas, mientras llegaba la hora del banquete que se dio en su honor. Zapata, Eulalio Gutiérrez, Villa, Vasconcelos, el doctor Silva ocupan en la mesa los sitios principales. Frente a la tumba de Madero, Villa se conmueve con el recuerdo del primer presidente de la Revolución. El cine comenzó a transformarse en un medio importante en México al consumarse la Revolución y comenzar con la reconstrucción del tejido social. Las cámaras cinematográficas se quedaron instaladas para continuar captando imágenes de la vida cotidiana y de sus personajes públicos. Pero ahora, las cámaras entrarían en una fase meramente comercial, con una aparente paz social y un camino hacia la estabilidad en México. Nacen los productores cinematográficos, que por experiencia de filmar, apuestan ahora a narrar historias verdaderas o ficticias como en el teatro, pero con las cámaras y las salas de cine como protagonistas. Una nueva era llega a México para el cinematógrafo, y la encargada de darle vida a esta será la primer película mexicana del cine mudo, pero con una historia que dará mucho de qué hablar hasta nuestros tiempos. Santa. Y después de ella comenzará a proliferar el cine comercial mudo, encaminado hacia la construcción de lo que será años más tarde una industria que fue una de las más importantes del mundo. Películas como El Buitre, Misterio, El Tren Fantasma, La Llorona y Tepeyac comenzarán a realizar la gran industria del cine mexicano. Y retomando las palabras del escritor y crítico Javier Aranda, nos escuchamos la próxima semana, aquí, en el espacio en el que le damos una nueva oportunidad a la expresión crítica y a la memoria, porque estamos seguros de que lo mejor, lo novedoso, no siempre se encuentra en lo último ni en lo más reciente. Buenas noches.